La propaganda se entiende como una forma de transmisión de información que busca influir en la opinión y la actitud de una comunidad respecto a algún hecho, causa, idea o personaje. Aunque el término se volvió corriente en el siglo XX, tanto la palabra como el concepto tienen una larga historia. Más de 2 milenios atrás, en el 432 a.C., durante la Guerra del Peloponeso, Esparta propagó rumores en torno al estadista griego Pericles para dañar su reputación y desestabilizar al enemigo. Por aquella misma época se escribía el Liqui, uno de los 5 textos clásicos de la literatura confuciana, y cuya intención era transformar al pueblo a través de los ritos. A partir de entonces, la idea de que la imposición de modelos correctos es capaz de cambiar la conducta de la gente y de que el pueblo es educable, ha sido permanente tanto en los pensadores chinos como en las acciones de los sucesivos gobiernos. Un buen ejemplo de esta forma de propaganda son las conferencias sagradas que popularizaban las máximas sagradas del emperador. Los funcionarios confucianos locales estaban obligados a dar conferencias sobre estas máximas sagradas al público para su edificación. Desde entonces, la propaganda ha sido un arma poderosa tanto en guerras ideológicas como en el fortalecimiento de actitudes y conductas aprendidas. Su campo de acción es vasto, abarca la pedagogía, la política, la religión y la mercadotecnia. Se caracteriza porque presenta solamente un lado o aspecto de un argumento. Así, en lugar de difundir la información de forma libre e imparcial, la presenta sesgada y parcialmente, subraya ciertos hechos y oculta otros, y en especial apela más a la emoción que a la racionalidad. La propaganda surge con la aparición de los medios masivos de comunicación, primero impresos como las revistas y periódicos y luego electrónicos como la radio, la televisión, el Internet y las redes sociales. Esto permite que los argumentos tengan una difusión que nunca antes había obtenido. Repetidos y difundidos por una amplia variedad de medios, es posible obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. A este respecto, la frase "una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad" atribuida a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, resumen muy bien el objetivo y la naturaleza de la propaganda. Durante las guerras ideológicas del siglo XX, la propaganda fue utilizada por todas las corrientes de pensamiento. En el caso de las naciones que vieron surgir la emergencia de gobiernos comunistas, fue usada ampliamente por el poder político para resaltar las cualidades y virtudes de la ideología comunista, y denostar a los enemigos ideológicos identificados con la burguesía y el capitalismo. Los dirigentes entendían que la sostenibilidad de estos novedosos regímenes estaba basada en gran medida en educar a las nuevas generaciones en sus valores, y por ello, además del adoctrinamiento escolar, otra estrategia fue la creación de dibujos animados, muy populares entre los pequeños, con personajes afables que mostraran las bondades del comunismo a la joven audiencia. De entre todos estos personajes y programas surgieron algunos, poco conocidos ahora, pero que tuvieron amplia difusión en su momento, y son recordados con añoranza por los adultos que alguna vez fueron niños. Bolek y Lolek es una serie de animación polaca que narra la vida de 2 hermanos. Fue producida por primera vez en los años 60 y durante mucho tiempo, fue una de las series de animación más exitosas en los estados comunistas de Europa Oriental. Consta de varios programas de televisión, libros y películas animadas. Aún hoy sigue siendo popular, tanto por su valor nostálgico, como por el encanto de sus historias y personajes. Es una serie silenciosa, a la manera de La Pantera Rosa, por lo que difícilmente podemos hablar de propaganda abierta. Sin embargo, no es difícil encontrar elementos en las historias y los personajes, que resaltan los valores comunistas. A diferencia de sus contrapartes americanas de la misma época, en la que los personajes suelen vivir situaciones extremas, hay acción y persecuciones, mucha fantasía y alusiones constante al consumo y a otros productos mediáticos, Bolek y Lolek viven una vida sencilla, en un mundo autocontenido. Todas las situaciones que se le presentan al espectador son verosímiles. La animación es sencilla, la música y los sonidos son naturales y nunca intrusivos. En muchas series americanas, los llamados sitcoms, que tuvieron su apogeo, en los mismos años en que se extendió la popularidad de Bolek y Lolek, el centro de la acción es la sala de la casa, donde el mueble privilegiado es la televisión. En la serie de animación polaca, en cambio, la acción suele transcurrir en el exterior. Se resaltan aquí la vida sana y natural y el valor de la amistad. Por la misma época en la que surgieron Bolek y Lolek, el flamante gobierno que había surgido con la Revolución Cubana invirtió en la incipiente industria cinematográfica del país. Juan Padrón, historietista de profesión, utilizó estos recursos para hacer cortometrajes de propaganda.
Asimismo, realizó 2 largometrajes que tuvieron gran repercusión: Elpidio Valdés, 1978, sobre un héroe cubano de la clase trabajadora, y Vampiros en La Habana, 1985. Esta última película trata de una conspiración por parte de las 2 bandas organizadas de vampiros, Capa Nostra en Estados Unidos y Grupo Vampiro en Europa, por apoderarse de una fórmula que les permite resistir el sol, y admite una interpretación alegórica de los capitalistas como criaturas de la noche. Así como los vampiros se sostienen mediante la vida y la sangre de sus víctimas, los gobiernos de los Estados Unidos y Europa usaron los recursos de Cuba para hacer dinero y controlar la isla. Cabe preguntarse qué habría sucedido en Chile, si el gobierno del socialista Salvador Allende no hubiera sido derrocado por un golpe de Estado. El gobierno de Allende fue breve, y no se produjeron cortos de animación dignos de mencionarse. Sin embargo, surgió Tevito, mascota oficial de la televisión chilena, que portaba unos lentes sospechosamente similares a los del presidente Allende. En el video de inicio de emisiones, su aparición más célebre, aparece caracterizado como un chinchinero bailando el tema Charagua, compuesto por el cantautor Víctor Jara, quien sería asesinado por el gobierno golpista. Después del golpe de Estado de 1973, la dictadura militar eliminó de TVN cualquier elemento que recordara a la administración Allende, lo que incluía a la mascota. Casi todas las animaciones de Tevito fueron destruidas, y la mascota fue removida por considerarse un símbolo del gobierno derrocado. Uno pensaría que con la desaparición de la mayoría de los regímenes comunistas los dibujos de propaganda de animación son cosa del pasado, pero no es el caso. La dictadura venezolana, por ejemplo, ha producido recientemente cortos de propaganda, que sin tapujo, muestra a un personaje llamado Superbigote, una representación obvia del presidente Maduro, convertido en un superhéroe que frustra los planes maquiavélicos de los norteamericanos imperialistas. Comparado con Superbigote, la animación cubana de los 60 y 70 parece sutil y balanceada.